El domingo pasado, hermanos, vimos cómo la gracia de Dios va debilitando nuestro orgullo o cómo la gracia de Dios derrumba nuestro orgullo y lo quebranta hasta que no tengamos más salida que ir voluntariamente humillados a Cristo el Salvador. Y con un corazón contrito, entonces clamemos al Señor por perdón y misericordia. Y es una obra que tiene que hacer el Señor, hermanos, pues muchos de nosotros estamos empedernidos en el orgullo de nuestros corazones. Vimos también cómo la fe, tanto de Jairo como de la mujer que padeció flujo de sangre, era genuina, pues estaban seguros de que Cristo venía de Dios, así como Nicodemo, y con esa fe se acercaron a Él, vimos. Cada uno en su contexto, cada uno en una forma diferente, Dios tratando con cada uno en formas distintas, pero cada uno, hermanos, vimos cómo fue movido a buscar al Señor, cómo fue movido a acercarse a Él. Y así muchos de nosotros fuimos movidos a buscar del Señor en circunstancias difíciles, en circunstancias muy turbulentas, aflictivas o de mucho pesar, pero que el Señor tuvo que usar, hermanos, para doblegar nuestro orgullo, para que nosotros no continuáramos en ese tobogán de maldad y de pecado, sino que el Señor quiso rescatarnos antes incluso de nuestra propia destrucción. Pero ahora uno de los dos personajes que estuvimos viendo en esta porción que leímos está a punto de cosechar los frutos de esta fe, y como se darán cuenta, la primera de ellos es la mujer de la que nos habla la Escritura. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 8, versículo 40 al 48 una vez más, para continuar, hermanos, con este relato de la vida de nuestro Señor. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 48, y allí vamos a comenzar y vamos a ver el día de hoy la necesaria profesión de fe. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 48. Cuando volvió Jesús, la recibió la multitud con gozo, porque todos la esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta ahí. Hermanos, hace un momento les decía que
Jairo, tanto Jairo como esta mujer, habían manifestado una fe verdadera. Y la determinación de la mujer de ir a Cristo es una prueba clara de su fe, pues ella no iba pensando en posibilidades, ella no iba pensando en su última esperanza ya para dejarse morir, sino ella iba en la certeza de lo que aún no se veía. Porque, hermanos, si ustedes recuerdan en el relato también que nos da Marcos de este acontecimiento, la mujer no dice en su mente y en su corazón: pues voy a ir a buscar a este Jesús a ver si tal vez resulte que me sane. No, hermanos, ella no dice: bueno, ha sanado a 8 de cada 10, entonces yo creo que me puede sanar. Hay buenas posibilidades de que sea así. No, hermanos, ella no iba pensando en una remota posibilidad de que pudiera ella recibir el bien que buscaba, sino ella iba segura de que recibiría lo que buscaba. Ella tampoco iba pensando en que era ya su última esperanza. Les decía el domingo pasado, como ese tipo de personas que han probado tantas cosas y que ya les recomiendan cuanto menjurje y al final dicen: pues ya, pues ni modo, a ver si funciona. No, hermanos, noten que la mujer llevaba un objetivo y en la mente, en su corazón, ella iba segura de a qué iba, porque, como les decía, ella no esperaba tener que hablar con el maestro, no esperaba tener que hacer alguna otra cosa adicional. Ella decía: yo estoy segura de que con que toque el borde de su manto, con eso seré sana. Así que, hermanos, ella iba en certeza de lo que todavía no recibía. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? Es la sustancia, nos dice, de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Esta mujer entonces iba con seguridad, hermanos. Les repito, ella no iba a las posibilidades y tampoco iba declarando de que lo seré. No, hermanos, ella estaba segura de que aunque era primera vez que se encontraba con él, aunque había escuchado apenas de él, sabía que ella sería sana tan solo con tocarlo. Sabía que no necesitaba que él pusiera su mano sobre ella, tan solo con que lo tocara, hermanos. Ella tenía certeza de que así sería. ¿No es esa la fe según la definición de Hebreos 11:1? Hermanos, sin duda lo es. Y es una realidad que la fe, sabemos, es de Cristo, pues Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice que Cristo es el autor y es el consumador de la fe. Mas Él, Cristo nuestro Señor, nos la da, según nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios reparte también esta fe a los suyos. Y nosotros enseguida tenemos que ejercerla, como nos enseña Marcos capítulo 11, versículo 22, para entonces recibir los frutos de ella. Hermanos, la fe pues es de Cristo, se origina en Él, Él es el autor, pero también nos es dada para que nosotros enseguida podamos ejercerla y creer. Así pues, hermanos, ese es el proceso en términos muy generales de la fe. Es originada en Cristo, nos es transferida a los creyentes para que creamos, es decir, nos es dada para que creamos
y nosotros la ejercemos y creemos, y entonces obtenemos los frutos de el haber creído, que en el primer caso es nuestra salvación. Así que, hermanos, habiendo entendido esto, habiendo entendido el origen, la transferencia y el ejercicio de esta fe, no debemos entonces en adelante inquietarnos cuando en la Escritura encontremos la fe expresada en cualquiera de estos procesos. Es decir, que si entendemos pues y tenemos claro esto, que esta fe no la originamos nosotros, sino que es del Señor, que Él nos la da, y entonces nosotros la ejercemos para bien de nuestras almas, no debemos inquietarnos o asustarnos cuando en la Escritura encontremos versículos como cuando en Marcos 11:22 el Señor les dice: tengan fe. Alguien dirá: no, ahí se ve que les está diciendo que ellos la saquen. No, hermanos, si ya entendemos todo este proceso, no debemos inquietarnos cuando veamos en la Escritura algunos versículos que nos hablen de la fe en estas diferentes, vamos a decir, que etapas, que es expresada en alguno de estos diferentes procesos. Cuando ustedes vean que en la Escritura dice que ellos entonces tuvieron fe, hermanos, no debemos entonces entender, entonces ahí ellos la generaron. No, ya sabemos que en la enseñanza general de la Escritura ya se nos expuso y se nos explicó de dónde viene, que nos es dada y que entonces nosotros la utilizamos o la ejercemos. Así que, hermanos, tengamos esto en cuenta también siempre que tomemos la Escritura, para que no seamos sorprendidos o de alguna manera entre alguna clase de inquietud o duda en nuestras mentes. Pero a pesar de todo, en cuanto a la mujer, en su condición de inmundicia ritual, hermanos, le impedía a esta mujer acercarse a las personas, pero la gran necesidad, como vimos, que tenía y su fe le movieron a buscar secretamente al Maestro, de la misma forma que lo hizo Nicodemo, porque saben ustedes que ella no podía ir y presentarse de frente delante de él, como ya habíamos visto, ya que su condición le ponía en una situación ritualmente impedida, inmunda. No podía entonces, ¿se acuerdan?, tocar a las demás personas. No podían las demás personas también tocar sus vestidos a ella misma o sentarse donde ella también se había sentado, etc. Así que ella, hermanos, impedida por estas cosas, no podía ir de frente delante del Señor a pedirle que la sanara. Pero sabía que el Señor tenía el poder para sanarla, y entonces tuvo que hacer esto de manera secreta. Por eso tuvo que esconderse, por eso tuvo que ir entre la multitud, tal vez escabulléndose, escondida, y por eso tuvo que ir detrás del Maestro. Noten que dice el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Por qué, hermanos? Porque esta mujer, por su condición, no podía hacerlo de manera, digamos que pública, pues ella seguramente sabía a lo que se estaba arriesgando. Su vida misma muy probablemente hubiera estado en juego si se hubiera descubierto su condición y que hubiera puesto en peligro de inmundicia o de contaminación ritual a todos los que estaban allí alrededor. O al menos en todo caso se estaba arriesgando a un castigo o un rechazo de parte de la sociedad en que vivía, un castigo y un rechazo mayores de los que había estado viviendo durante todos esos años, por lo que entonces ella ha decidido que va a buscar al Señor, sí, aunque quiere hacerlo de forma secreta, quiere hacerlo de forma oculta,
por su situación y su condición. Imaginen, hermanos, que si la hubieran descubierto antes y que todos se hubieran dado cuenta, es probable que digamos, tal vez no en el mejor de los casos, pero sí en un caso típico, le hubieran castigado, le hubieran desechado, la hubieran arrojado fuera de la ciudad y al final ella probablemente no hubiera recibido lo que había venido a buscar. Así que ella, previendo estas cosas, se esconde y va y por detrás trata de alcanzar aquello que está buscando. Nuestro Señor Jesucristo, al ser tocado, noten ustedes que dice la Escritura que inmediatamente en cuanto ella toca el borde de su manto, dice, al instante se detuvo el flujo de sangre. Qué cosa más maravillosa, hermanos. Esto es precisamente un milagro. No solo por todo el tiempo que había pasado ella enferma y que no había podido ser sanada por ningún médico y que al contrario iba peor, sino también porque lo que le ocurrió, hermanos, fue al instante, fue algo repentino. En ese preciso momento ella sintió que su flujo de sangre había cesado. Y hermanos, esto fue un milagro. El Señor entonces dice que Él sintió que había salido poder de Él. Ahora, no vamos a entrar, hermanos, en cuestionamientos de que si el poder del Señor estaba en la túnica o no, porque no se trata de eso. En realidad, noten que lo que opera en esta mujer es la fe y no el manto. ¿Sí me explico? Lo que opera en esta mujer es la fe que ella tiene y no el manto. Porque recuerden, hermanos, que el manto luego, cuando el Señor está para ser sacrificado, es tomado también por estos soldados y ellos echan suertes, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Cuántos de ellos fueron sanados, prosperados o bendecidos porque tocaron el manto o porque se quedaron con el manto? No, hermanos, el poder no estaba en el manto, ¿sí? Estaba en el Señor y se ejerció a través de la fe. Nuestro Señor no solo sabía que poder había salido de Él, sino que aún más de qué forma y en beneficio de quién se había ejercido este poder cuando esta mujer lo toca. Noten que el Señor dice que siente, dice el verso 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. No debemos interpretar estas palabras como que el Señor fue sorprendido, como que Él no sabía lo que estaba pasando a su alrededor y la mujer como que se alcanzó a robarle algo, ¿me explico? Porque pareciera como que alguien podría pensar, ay, lo agarró desprevenido y le alcanzó a sacar un poquito de poder para ella beneficiarse. No, hermanos, esto no puede ser así. Si Cristo nuestro Señor, la segunda persona de la deidad, es Dios mismo, es omnisciente también y sabía perfectamente todo lo que estaba sucediendo. Pero Él voltea y noten ustedes que le pregunta a los que están allí, ¿quién me tocó? ¿Quién es el que me ha tocado? Y entonces nos dice Lucas, negando todos, Pedro y los que con él estaban le dicen, maestro, la multitud te oprime. Esto es, el Señor empieza a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y todos empiezan a decir, no, yo no. Entonces, al ver que el Señor sigue insistiendo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Ellos dicen, ¿qué le pasa al Señor? O sea, si está la multitud apretándolo, ¿por qué quiere saber quién le tocó? Si todos lo tocamos, en realidad es lo que está tratando de
de decir Pedro? Bueno, ustedes saben que aquí se menciona a Pedro porque es una de las maneras en las que entendemos y conocemos el carácter de Pedro, que es un carácter impulsivo y que siempre está allí respondiendo. Pero ellos le dicen: Señor, ¿de qué estás hablando? Pues todos te tocamos y ahora para saber quién sí, quién no. Ellos estaban confundidos, hermanos, porque ellos seguían pensando o estaban pensando que el Señor se habría sentido tal vez incómodo de que alguien le hubiera tocado. Pero nuestro Señor, como les decía, no solo sabía que poder sanador había salido de Él de verdad sabía de qué forma y quién había salido beneficiado de eso. Pero, ¿por qué entonces pregunta? ¿Por qué insiste en saber quién es el que le tocó? Bueno, esto es, hermanos, porque era necesario dar fe de que se había manifestado poder de Dios en esa mujer y que fuera hecha pública esta situación, este milagro, para gloria del Señor y para testimonio del mundo entero. Si el Señor no hubiera preguntado quién me tocó y no hubiera sacado la situación a flote, nadie hubiéramos podido saber de que esto aconteció, hermanos, en toda la historia. Nunca se habría registrado, porque como vemos, nadie sabía. Y el Señor sigue insistiendo y preguntando: ¿quién fue? ¿Quién fue? Y todos, pues nadie, y todos a la vez. ¿Quién será? Ahora, hermanos, ya decíamos, el Señor ciertamente sabía quién. Ahora, pero si Él sabía quién le había tocado, ¿por qué no dijo y se ahorró todas las preguntas y se ahorró la confusión? ¿Y por qué no dijo: a ver, tú mujer que estás allá escondida, yo sé que tú fuiste, no te hagas, ven para acá? ¿Por qué no hizo eso? Porque Él tenía otros propósitos. Porque, hermanos, estaba también actuando de la forma en la que Dios también trabajó con Adán. Recuerden ustedes que cuando Adán ha pecado contra Dios, no llega el Señor y le dice: ya sé lo que hiciste, Adán, a ver, ven para acá. No, el Señor llega y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El Señor está buscando que él vaya al Señor, que él se acerque, que Adán se acerque al Señor, que Adán confiese su pecado, que Adán por sí mismo se acerque y confiese lo que está pasando. El Señor ya lo sabía, pero Él, en el caso de Adán, lo hace para que sea Adán el que venga y lo exprese. En el caso de la mujer, el Señor también ya sabía quién era esa señora. Ya sabía exactamente todo esto. Él había ordenado todas las cosas en el mundo y en la historia de tal forma que estas dos situaciones concordaran en una sola. Acuérdense también que hay una coincidencia más allí, que es el hecho de que la mujer había comenzado a estar enferma en el mismo año que la niña había nacido y que eran de la misma región y que al final estos sucesos y estos eventos se iban a encontrar en un solo suceso. Así que, hermanos, ¿por qué el Señor no señala directamente a la mujer y le dice: yo sé que tú fuiste? Porque, hermanos, el Señor estaba buscando que esa mujer, por sí misma, por su propio pie, por su propia voluntad, por su propia boca, ella manifestara, ella hiciera público lo que había sucedido, ella diera gloria al Señor y diera
testimonio al mundo entero de lo que había ocurrido. Un acto tan milagrosamente maravilloso, la verdadera fe en un nuevo creyente, por ejemplo, también, no debería de quedar en secreto o en la discreción, hermanos. Y es lo que el Señor está buscando aquí. Hermanos, el Señor podía quedarse tranquilo con saber que aquella señora fue sana y seguir su camino. Oh, claro que podía quedarse tranquilo, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué insistió para que esa mujer se sintiera acorralada por las preguntas de nuestro Señor y al final no tuviera más que levantar la mano y decir: yo fui, Señor, yo fui quien te tocó, esto fue lo que sucedió? Porque noten ustedes que dice el verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Qué hizo esta mujer, hermanos? No hizo otra cosa que dar testimonio de lo que Dios había hecho con ella. Y si lo que había ocurrido o le había llevado a ella, a Cristo el Salvador, era verdadera fe, hermanos, y si luego el Señor le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, esta mujer no solo estaba dando testimonio del poder milagroso del Señor para sanar un cuerpo, sino también para salvar a los impíos. Por eso decíamos que un acto tan milagrosamente maravilloso, hermanos, no puede quedar en el silencio, no debe quedar en el secreto o en la discreción. Cuando una persona, un creyente verdadero, ha venido a la verdadera fe, no puede quedar en secreto. Y el Señor aquí está impulsando a la mujer: ándale, da un paso al frente y habla. Expón lo que Dios ha hecho contigo. De manera que no se puede ni se debe mantener la fe de Cristo escondida debajo de un almud, hermanos, ni fuera del contexto de una iglesia local. Y así aquella mujer no podía permanecer escondida y en silencio, sino que debía proclamar su fe de manera pública. ¿Por qué decimos que debía proclamar su fe de manera pública? Porque esta mujer les contó todo. ¿Y qué era todo? No solo todo lo que había padecido, no solo que había sido sana al instante, sino el hecho de que ella estaba segura de que al tocarle, entonces recibiría el beneficio que buscaba. Ella entonces, en ese sentido, estaba dando testimonio de su fe de manera pública. Estaba dando una profesión de fe pública. Por eso, hermanos, las maravillas que Dios ha hecho con el creyente no deben ser escondidas. Las maravillas que Dios ha hecho en el creyente no deben ser guardadas, no deben ser ocultadas, no deben ser mantenidas en la discreción. Deben ser publicadas en primer lugar para gloria del Señor. Dios tiene que ser glorificado, hermanos, en las maravillas que ocurren entre nosotros, en derredor nuestro. Tiene que darse cuenta el mundo de eso, para que así glorifiquen al Señor. También para que haya, hermanos, testimonio de la gloria de Dios y hay una proclamación de fe pública para que otros también reciban aliento, para que otros también sean invitados o exhortados a buscar al Señor. Nuestro majestuoso Señor, hermanos, no necesitaba el reconocimiento público de la mujer. Él no necesitaba fama ni rating, de forma que él dijera: no, a ver, hice este milagro y me tienen que reconocer. A ver, mujer, dilo ya.
No, hermanos, ¿ustedes creen que el Señor estaba buscando que lo reconocieran? ¿Ustedes creen que el Señor estaba buscando fama? No, hermanos, al contrario, en otras ocasiones el Señor a algunos que sanó les dice, no le digas a nadie. No, el Señor no estaba buscando ser reconocido. El Señor no estaba buscando en este aspecto algún tipo de fama o de rating, sino que era necesario que esta fe verdadera fuera evidenciada públicamente por el receptor de esta gracia. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo no estaba dispuesto a permitir que tal cosa quedara en secreto. Nuestro Señor no estaba dispuesto a permitir que esta mujer se quedara ahí en silencio en su lugar sin dar testimonio de la gloria de Dios. Porque repetimos, Él podía haberse ido tranquilo hacia donde iba. Él no necesitaba del reconocimiento de esa mujer. Pero Él insistió y la movió a expresar lo que había ocurrido para que esta mujer diera testimonio, hiciera una profesión pública y dejara evidenciado públicamente que ella era receptora de la gracia de Dios. ¿Y no es eso, hermanos, lo que se hace en una profesión de fe? Yo he sido receptor o receptora de la gracia de Dios. El Señor ha obrado de esta manera poderosamente en mi vida. Y el Señor, hermanos, no estuvo dispuesto a que esta mujer se guardara esas cosas, sino que al contrario la instó, le insistió, y si ustedes quieren decirlo, la presionó hasta que ella sola fue y habló y dijo. Era necesario que, al igual que todo creyente verdadero que ha recibido verdadera fe para ejercerla, esta mujer hiciera una profesión de fe pública delante de Dios, de la iglesia y del mundo. Así que, hermanos, la profesión de fe pública no es un acto así que se le ocurrió a un pastor que dijo, ¿qué será bueno meter para que se vea esto aquí como que estamos haciendo algo importante? Pues vamos haciendo que los que van creyendo vengan y confiesen lo que el Señor ha hecho. No, hermanos, esto está evidenciado en la Escritura. Nuestro mismo Señor Jesucristo movió a esta mujer para que públicamente hiciera del conocimiento público lo que Dios había hecho en ella. Como les decía, era necesario que, al igual que todo creyente verdadero que ha recibido la verdadera fe para ejercerla, esta mujer hiciera una profesión de fe pública ante Dios. Es decir, que ella dijera, yo creí que al venir a Él obraría en mí de esta forma, para que lo hiciera delante de la iglesia. ¿Quién era la iglesia en ese momento? Bueno, la iglesia estaba representada allí por los discípulos del Señor y todos aquellos que genuinamente habían creído en Él y le seguían en esa región. Y el mundo representado pues por todos los que estaban alrededor. Pues noten que el versículo 47 en la segunda parte dice que postrándose a sus pies declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Así pues, esta mujer hizo saber estas cosas, así como lo hizo Timoteo y todo verdadero creyente en el día del recibimiento, de su recibimiento en la iglesia del Señor, como nos dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, que nos dice, escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe,
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y hermanos, esta profesión es precisamente esa declaración, ese testimonio público de que Dios ha obrado en gracia para con nosotros. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ¿te acuerdas que tú un día públicamente y delante de muchos hiciste profesión de fe? Dijiste ser receptor de la gracia de Dios, que Dios había obrado en ti, pues ahora continúa siendo consecuente con esta profesión de fe que hiciste. Echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado, pues tú hiciste profesión de fe diciendo que la gracia de Dios te había alcanzado. Timoteo hizo una profesión de fe pública delante, nos dice el texto, de muchos testigos, a pesar de haber estado, en toda su juventud en la instrucción bíblica de la Iglesia universal, digámoslo así. Timoteo, aun cuando el Señor obró en su vida, hizo profesión de fe. De tal manera, hermanos, que no porque ha estado toda su vida en la iglesia, como los niños que se dice que crecieron entre las bancas de la iglesia, entonces ya los demás digamos, no, pues ya no necesitamos profesión de fe de este hermano, porque desde que apenas estaba en la iglesia. No, hermanos, ya lo dice la Escritura, que las maravillas y milagros que el alto Dios ha hecho por nosotros, es necesario que las hagamos públicas. Es necesario que sean publicadas. Así que no debemos pensar que ya con que yo sepa que soy cristiano, con eso es suficiente. Pues mucha gente puede vivir y pensar así, no, pues es que ya con que yo sepa que yo soy cristiano, con eso, pues ¿para qué quieren saber los demás? Hermanos, debe haber ciertamente una profesión pública. No debemos pensar que ya con que alguien diga que ya haya recibido la fe para creer, entonces ya me puedo ir a mi pueblo a seguir allá solo yo en aislamiento. Yo ya sé que ya soy cristiano, pues ya yo me voy a mi rancho y allá le sigo yo. Hermanos, debe haber una profesión de fe pública. No podemos pensar de que alguien diga, pues ya con que esté al pendiente del Facebook y de los pastores famosos, ya no tengo más compromiso alguno con la iglesia. Yo de aquí, desde el internet, me edifico, me alimento y yo le sigo solo. No, hermanos, eso no es bíblico y ya hemos expresado en otras oportunidades por qué. Es necesario, hermanos, que haya una profesión de fe. ¿Y dónde se hace esta profesión de fe? ¿Allá en la plaza del pueblo? No, hermanos, se hace primeramente delante de Dios, delante de su iglesia. Es que se hacen estas cosas y delante de los hombres. Todo creyente verdadero, entonces, ha de salir de las sombras para manifestar las grandes maravillas y milagros que el alto Dios ha hecho en él, que el alto Dios ha hecho con él. Todo creyente verdadero vendrá y hará profesión pública de su fe delante de Dios y delante de muchos testigos en la fe. Pues hermanos, esta práctica de la profesión de fe es una práctica cristiana evidenciada abundantemente en la Escritura. Pues, por ejemplo, Hebreos capítulo 3, versículo 1 nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión,
Cristo Jesús. Y Hebreos también capítulo 4, versículo 4 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el original, todas estas palabras, hermanos, son la misma palabra, la que se tradujo como profesión. Y por último dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que, hermanos, este no es que sea un rito innecesario, no es un trámite nada más sin valor, sino que es necesario para dar gloria a Dios con ello y testificar de su poder y de su gracia en la salvación de los más miserables pecadores como nosotros. Pues al reconocer, hermanos, lo que fuimos y quiénes fuimos y cómo la gracia de Dios obró en nosotros, el Señor es glorificado. El pueblo de Dios es edificado y el mundo también recibe testimonio y es invitado también a Cristo el Señor. ¿Ha hecho Dios algo en la vida de ustedes? ¿Por qué callan entonces? ¿Ha obrado Dios poderosamente en la vida de ustedes? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben lo que Dios ha hecho con ustedes? ¿Ha obrado Dios poderosamente en la vida de ustedes? ¿Cuántos lo han visto? Pues lo que había sido hecho en esta mujer, hermanos, era claro y evidente a todos. ¿Ha obrado Dios poderosamente en la vida de ustedes? ¿Cuántos son testigos de eso? ¿Cuántos son testigos de eso? Y testigos fieles de la veracidad de esas cosas. Hermanos, pues la profesión de fe es necesaria y nuestro Señor Jesucristo mismo impulsó también a esta mujer a que lo hiciera. Y una vez que lo hizo, entonces le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos, hermanos, al Señor.